de Pinares, de Burgos y Soria a lo largo de su historia. Estamos hablando del incendio de 1918 que afectó a unas 200 casas en el núcleo de Huerta de Rey, entre ellas el ayuntamiento, el cuartel de la Guardia Civil o la farmacia, por citar algunas de ellas. Fueron muchos los que se quedaron sin vivienda y a partir de ahí hubo un proceso de reconstrucción. La verdad es que el pueblo de Huerta está ahora estupendo, parece que como si no hubiera pasado ese incendio, pero sí que dejó huella también entre la gente a lo largo de los años, ¿no? Ahora se cumplen 100 años, pero imagínense ustedes las décadas de penurias que se pasarían por verse privados de esas casas, de esas viviendas por el fuego. Está aquí con nosotros Vicente Vivancos, es el autor del libro que recoge un poco lo que fue esta desgracia y sus consecuencias. ¿Qué tal, Vicente? Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, 100 años se cumplen ya, ¿eh? Sí, ¿Cómo pasa el tiempo? Son 100 años ya de haber superado aquella desastre y y superándose día a día a todos los vecinos del pueblo. Ni que decir tiene que no quedan supervivientes, ¿no? De lo que nos puedan contar. Tengo conocimiento de que hay 2 personas, tienen 102 y 103 años, entonces eran muy pequeñitas. Eran muy pequeños, ¿no? Y pues no eran capaces de dar referencias sobre aquello. Lo que se conoce muchas veces es la transmisión oral, que se han contado de padres, abuelos, a hijos. Y las noticias que venían en la prensa y en los medios de comunicación. Decimos que fue uno de los más devastadores, porque claro, 200 casas en un pueblo es arrasar prácticamente con todo, ¿no? Pues casi el 70% más o menos del pueblo. Se salvó la otra parte del río. La otra parte ¿no? del río, lo que se conoce como la calle larga, es lo que se salvó, lo único. Porque todo demás está todo... y la parte alta de la iglesia. Todo lo que está en la iglesia tampoco se quemó. Pero ahí vivía muy poquita gente, o sea que fue un desastre total. Se dice que pudo iniciarse por una chispa, en una chimenea. Comentan que fue una chispa en una chimenea de una casa, las famosas chimeneas serranas, que son muy grandes, que saltó de una chimenea, pues el entramado era de madera, adobe, pues mucha madera en las casas, y de ahí pasó casa a casa. También hubo un cúmulo de circunstancias de que hubo un viento albucanado, fue una tormenta, mucho de viento, y no paró, se recorrió por todo el pueblo. También hay que centrarse en que era invierno, y de los inviernos de 1918, un invierno, seguramente sería un invierno duro, ¿no? Por lo tanto... hay una noticia de que el cuartel Guardia Civil, como has dicho antes que se quemó, estaba a 400 metros del núcleo rural, y ardió también, o sea que... las pavesas, las chispas del fuego tuvieron que saltar de un sitio a otro y fue horrible. Sí, que ya no solo fueron casas contiguas, ¿no? Sí, lo saltaron de una a otra. Natural, sí. Porque antes, además, las mismas vigas de madera, luego había divisiones entre las casas y se mantenían esas vigas. Sí. Cuando pasaba una a otra, todo era un voraz incendio. El tema es si una vez que ocurre ese fuego con los medios que había en la época para poder sofocarlos, ¿no? Si una vez que ya estamos metidos en esa desgracia, hubo ayudas, hubo apoyos para que se pudiera reconstruir, ¿no? Sí, hubo ayudas. En un principio, acudieron todos los de los pueblos de alrededor a ayudar a los damnificados, ¿no? En el pueblo se contaba con una bomba de agua para socorrer el incendio, y inmediatamente también vino otra bomba de Arauzo de Miel, que es un pueblo que está al lado. Y no fueron suficientes, pero entre esas 2 bombas y cubos de agua se caían del río, pues intentaron apagar, que no lo consiguieron. Luego las ayudas, los pueblos de alrededor se volcaron, dándoles alojamiento a los que se habían quedado sin casas, de Salas trajeron pan, que lo pagó el gobierno civil. En un principio todo el mundo se buscó. Y luego sacaron ayudas, incluso se comenta de que la propia reina de España, de su propio armario, mandó ropas para ayudar a los damnificados. Y luego en Burgos capital se movilizó, toda la capital, las medios de comunicación, los gobiernos, se hicieron obras de teatro, fue increíble, se volcó todos los días. Y luego a nivel nacional, pues como se declaró el desastre nacional, pues también se hizo donativos desde otras capitales de España, otros municipios. La colaboración fue muy grande. Hay una noticia curiosa de que el gobierno prometió de aquellos años 200 y pico mil pesetas para ayudar al pueblo,
y yo no he encontrado una noticia de que haya aparecido ese dinero. O sea, se prometió, pero no llegó. Bueno, No, igual llegó en pequeñas no lo puedo dotaciones, afirmar de ¿o que no? llegó, no lo puedo afirmar. Ni que no lo llegó, claro. Pues no lo sé. ¿Te ha sido fácil el poder hacer un libro sobre este tema, investigar? Digamos, habrán sido muchos testimonios también Sí. de gente que te ha aportado, ¿no? De lo que decía su Es- abuelo, o lo que sí, sea. es curioso. Yo he escrito el libro de la historia de Gamonal. Entonces, cuando estaba buscando la documentación durante muchos años de la historia de Gamonal, pues me encontraba noticias de Huerta de Rey, que es el pueblo de mi padre. Ajá. Entonces las iba acumulando, las iba guardando. Y llegó un día, digo, coño, che, ahora se va a cumplir los 100 años. Digo, ¿por qué no recopilar toda esa información que tengo guardada, buscar más y entrarme más en el libro? Y entonces, bueno, donde más me he centrado ha sido pues el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, y bueno, y noticias de aquí locales, ¿no? Sobre todo prensa. En prensa es donde más venían las noticias. Y luego hay una memoria escrita, que era el secretario del ayuntamiento en aquel momento, don Adolfo Moreno, que la escribió cuando se inauguró el ayuntamiento 3 años después. Entonces, bueno, es una fuente muy importante y muy fiable, donde él relata todo lo sucedido, las ayudas, y bueno, fue una fuente de mucho. Y luego aquí dentro de Burgos, pues se conservan las fotografías del incendio que hizo Alfonso Vadillo de aquel año. Son Muy buenas, por cierto. muy buenas y Yo, bueno, me ha impresionado. son dramáticas, fotografías, sí, porque son, bueno, a mí hay una sobre todo que me gusta mucho, que es cuando se reparte el pan entre todos los vecinos. Bueno, los niños, las personas mayores están allí. Claro, los niños serían, digamos, los que más sufrieron, no pudieron sufrir, ¿no? Porque, por una parte, el verse privados de la casa y el verse privados, pues, de los alimentos, de todo, no sé, es que era toda una cadena que siempre Sí, a los sí. más débiles, pues, es Es un cúmulo además de una cadena. Yo me imagino que, a ver, Huerta de Rey siempre ha sido un pueblo de muchos inmigrantes. Entonces, bueno, la colonia huertaña de Madrid es la más antigua que hay en España como colonia de un pueblo. Entonces yo me imagino que los más pequeños, y al tener familiares en Madrid, mucha gente de Huerta, les mandarían a ser de algún caso concreto, ¿no? Que fue general, pues no lo sé, si les mandaron a todos o... Pero bueno, en un principio tuvo que ser muy, muy complicado. Es que como no tenemos noticias fehacientes de personas que lo han vivido, pues no podemos saber exactamente lo que... Pero que tuvo que ser horrible, sí, eso está bien claro. Sería horrible en estos momentos, ¿no? Hoy en día también. En esa época y con los medios que había y las penurias que a veces se pasaban también en las casas. Y curioso es que también, el mismo año, en el mes de agosto, se quemó el monte. O sea que bueno, fueron unas circunstancias que el monte era una fuerte riqueza para el pueblo, ¿no? O sea que fue un año fatídico, ¿eh? El año 1918. El año de la gripe. El año de la gripe, ¿verdad? Que también diezmó mucho las poblaciones. Quizá, como nos decías, de los emigrantes de la colonia huertaña, esto hizo también a familias el plantearse irse fuera de Huerta de Rey, buscarse el futuro fuera, decir, bueno, ya que se nos ha quemado la casa, vámonos a otro sitio y buscamos trabajo. Yo creo que sí, que fue a lo mejor el punto que les faltaba para tomar la decisión. Aunque Huerta era un pueblo rico, sobre todo por el mercado de Huerta. El mercado de Huerta siempre ha sido famoso porque era el intermedio entre la sierra y la ribera. Ajá. Entonces, bueno, sí, además yo que he visto mucha documentación y además ahora está buscando, porque voy a publicar otro libro ahora, justamente para el centenario también, con 100 años de fotografía, o sea, más de 1500 fotografías he puesto en el libro. Y bueno, pues buscando información, en los oficios que había en Huerta del Rey eran, bueno, yo creo que todos, los oficios de la época, había de todo tipo de oficios, y era pues para servir al mercado, y a las personas que acudían al mercado. O sea, era un pueblo rico. ¿Que aquello supuso un desastre y que tuvo que obligar a alguna a marcharse del pueblo? Pues seguro que sí, también, a buscarse la vida, como se suele decir. No habría para todos. Y todavía se puede ver el mercado de Huerta de Rey. Yo que me recorro un poco así los mercados de toda la zona, es el que siempre tiene más actividad, ¿no? Más puestos. Los lunes de Huerta son los lunes de mercado. Sí, no te digo nada en el verano ya, ¿eh? En verano sí, sobre todo en verano. En verano es, bueno, toda la comarca, toda la zona. Toda la zona ya en no es verano el típico se nota, mercado ¿no? de aquellos años, ¿no? Ahora es, bueno, pues una especie de rastro, el mercado de frutas y... Pero bueno, se ve esa tradición. Se ve de movimiento, mercado, sí. Enseguida uno se acerca y dice, aquí ha tenido que haber mercado, ¿no? Fuerte. Bueno, cuentan, lo he leído, de que en aquellas épocas a lo mejor había 30 o 40 bares
en los años buenos de mercado, o sea, que daban mucho servicio pues a los arrieros, a los carreteros, bueno, que todo el mundo iba ahí a dar sus productos, a vender y a comprar. O sea, entonces era un paso casi obligado entre la zona de Pinares y la ribera de arriba y la parte de la ribera, la zona de Aranda de Duero ya, ¿no? Entonces claro, ahí estaba Huerta de Rey, y que Huerta de Rey pues ha tenido además muchas como nos decías, muchos trabajos que a realizar, ¿no?, por parte de la gente, y eso con el tiempo se ha ido pasando también de padres a hijos, ¿no? Bueno, los oficios tradicionales son los que se han perdido en todos lados. Sí. No sé, pues el botero, el zapatero, el artesano, el sastre, los que hacían la pez, todos esos oficios ya se han perdido, ya no existen. O sea que bueno, ojalá pudiesen, o mira, una idea que me gustaría tener en Huerta sería hacer un museo de los oficios. Mira, por la cantidad de oficios que había. Ahí se puede lanzar, ¿no? Y que lo recoja también el guante del ayuntamiento junto con asociaciones y grupos, porque sabemos también que hay mucho dinamismo, ¿no? Mucha movilidad. Sí, siempre hay mucho. Sí. La jornada de CID pasó por Huerta, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no? Ahí se puede ver exactamente. La gente que se implica, ¿no? Y un éxito de público y de asistentes está, bueno, es una maravilla. Nos dices, Vicente, que estás ya preparando ese nuevo libro que va a ser sobre todo visual, ¿no? Sí, ya digo, unas 1500 fotografías. De distintas épocas también, ¿no? 100 años de fotografías. Desde la época del incendio, he conseguido alguna más, anterior, sobre todo incluso gente que emigró a Estados Unidos, Argentina, o sea, gente que se marchó del pueblo, hasta los días de hoy, o sea, 100 años en la historia de Huerta visual. Que ahí se puede ver un poco la evolución. La evolución del pueblo, la evolución de las personas, la evolución de la vestimenta, bueno, cómo ha evolucionado todo ello. Además lo divido en 21 capítulos y espero, no sé, tengo dudas si va a estar listo. Ahora mismo está en pruebas de maquetación de imprenta, no sé si va a estar libre para el día 26, que me gustaría que fuese para el día 26, pero si no lo pospondríamos para Semana Santa. ¿Debería hacerse algo coincidiendo con estos 100 años? Vamos a hacer, bueno, le hice una serie de propuestas al ayuntamiento y si vamos a hacer alguna actividad. Vamos a hacer una exposición de fotografías antiguas, vamos a meter unas 750, que de ello se ha encargado una colaboradora conmigo en el libro que se llama Rocío Mozo, que de verdad se ha vuelto loca buscando casa por casa, hablando con la gente. ¿Y será para ahora? Para el día 26 de febrero. Y han colaborado más de 80 familias aportando fotografías antiguas de familiares, o sea, bueno, una gozada. Ya está lista en todas las fotografías y espero. Luego vamos a hacer otra exposición de objetos del incendio. O sea, hemos conseguido vasos que se quemaron del incendio, que se han conservado en una familia, trigo quemado del incendio, muy curioso, ropajes antiguos, no sabemos si fueron los que dieron la reina, pero vamos, o sea, algún apero, o sea, cosas antiguas. Vamos a exponer las bombas de agua que se utilizaron para el incendio. Bueno, vamos a intentar hacer una especie un poco bonita, no muy grande, pero bonita, para que... Y luego, bueno, pues queremos que colabore también las asociaciones, el colegio de Huerta. Bueno, una serie de actividades que poco a poco, a lo mejor, si no se hacen en ese día 26, a lo largo del año se pueden hacer más actividades. Pues servirán para recordar lo que fue esta desgracia, pero sobre todo lo que unió también al pueblo, ¿no? Y cómo pues fue capaz de reconstruirse, ¿no? Y de seguir adelante. De recuperarse y luchar para que no se perdiese. Porque hay que tener en cuenta que se quemó. Bueno, es que fue un desastre total. Sí, claro, prácticamente de casas hubo que lamentar solamente una muerte, afortunadamente, solamente una muerte. Pero vamos, recuperarse de aquella tragedia tuvo que ser muy duro, muy duro. Vicente Vivancos, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí estos minutos, por contárnoslo. Te damos la enhorabuena por ese trabajo y el próximo, que seguro que va a resultar también bien, y que sigas investigando, escribiendo y dando a conocer estas cosas que a buen seguro pues sirven para mucho también, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Gracias, Vicente.